Aquí en el estudio de Dinero y Poder, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Macario Esquetino, Luis Miguel González, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús, un logro para México este tratado. ¿Qué es lo que procede ahora? Falta Canadá, ¿es cierto? ¿Y qué es lo que sigue para la instrumentación del mismo? Bueno, falta Canadá, como ya lo dijiste. En Canadá no tenemos el menor temor de que esto se descarrile, porque los dos partidos mayoritarios lo apoyaban desde la campaña para las elecciones generales que tuvieron, lo apoyan. Pero por razones de procedimiento se van a apegar, algo que en teoría podrían acortar, pero no lo van a hacer, se van a pegar a sus tiempos, que es 21 lecturas. Cuando se reinicie el Parlamento a fines de enero, tendrán que tener 21 lecturas, 21 días. Y entre todo eso, y que también hay sábados y domingos y demás, eso se nos va a ir hasta fines de marzo o incluso principios de abril. Después de ahí, 3 meses después de que los tres países acaban su ratificación y se notifican mutuamente el proceso, 3 meses más para que entre en vigor. Al mismo tiempo, para que eso suceda, hay cantidad de cosas que México tiene que hacer y que el responsable principal, yo les he pedido, yo siempre he dicho, es la Secretaría de Economía. Esto ya no es parte central de la negociación, es parte, digamos, secundaria de la negociación. Un ejemplo, tenemos los paneles famosos que he festejado y que probablemente hablemos de nuevo, porque yo creo que es lo más importante que sale. Los paneles, ¿cómo funcionan? Es que cuando llega un panel, México escoge panelistas de Estados Unidos escoge panelistas de México, una cosa muy balanceada. Pero para que eso suceda hay que tener listas de panelistas. Y esas listas de panelistas se tienen que producir y acordar por los tres países en estos meses, antes de la entrada en vigor. Y muchas cosas más, reglas de procedimiento acá, detalles importantes en reglas de origen, que se llaman reglas uniformes, una serie de cosas se tienen que hacer. Todo eso hay que hacerlo y la ratificación de Canadá. Pero esto entra en vigor en junio, julio. El tratado da certidumbre, pero estamos frente a un socio comercial muy volátil. ¿Qué se puede pronosticar? ¿Cómo se va a balancear esta certidumbre que nos da el tratado frente a la volatilidad del presidente de Estados Unidos? Estados Unidos, en efecto, tiene un cierto carácter. Siempre han tenido una cierta propensión a que si algo lo consideran prioritario, según su evaluación, según su sistema político y derecho inclusive, se van por esa dirección, así sea unilateralmente. Es un asunto que siempre ha tenido que manejar México, que siempre ha tenido que manejar muchos otros países. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia en primer lugar es que quizás dentro de esa volatilidad general de Estados Unidos, el presidente Trump es especialmente conocido por tener un estilo de gobernar muy personal, de mucha iniciativa propia. No soy crítico, seguro tiene sus pros y sus contras, ¿no? Según quien lo evalúe. No me quiero meter en evaluaciones, pero ciertamente hay esta propensión a tomar iniciativas, como fue con el acero, como ha sido con tantas cosas. El hecho de que este es un tratado que se negoció por instrucciones de él y que él ha clasificado como el mejor tratado de todos los tiempos, a diferencia del Telecán, que era el peor de todos los tiempos, gran magia porque no son tan distantes, eso es un elemento de mayor confianza, no certidumbre, pero mayor confianza. Segundo lugar, los dos partidos lo están aprobando por mayoría abrumadora, cada uno. No es que pase porque uno lo empujó y el otro va a estar picando. Los dos partidos lo pasan. Eso habla de compromiso, ¿no? Por lo menos político. Y finalmente tenemos un tratado muy bueno que, entre otras gracias, el mejor tratado, más preciso en todas partes, y en particular, algo que nunca se logró en el Telecán, no por omisión del lado mexicano, lo tenían muy claro los negociadores, pero Estados Unidos vetó el meter un elemento correctivo que hacía falta para que en los paneles para disputas Estado-Estado no pudiera un país bloquear la creación del panel. Entonces se quedó con ese defecto de fábrica, se puede bloquear, y en 26 años de Telecán, solamente durante un corto periodo, bajo una Lighthizer de entonces, la representante Susan Schwab, solo en ese periodo tuvieron lugar 3 paneles en total. Y en 26 años, 3 paneles. O sea, no ha habido paneles.
no tienes recurso. Si tienes problema con el tomate, o tienes problema con el acero, o tienes problema con el aguacate o con la uva, vas a discutir con el ministro. Oiga, señor, esto me está causando un problema, no hay derecho, etcétera. En el fondo estás pidiendo un favor. Es una relación de poder. Ahora tenemos un mecanismo eficaz, balanceado, binacional, para resolver todo. Todo esto aumenta la confianza, aunque nunca se eliminará la posibilidad de que un país tome una medida unilateral. Somos países soberanos. Primero, felicidades por la aprobación. A usted no le tocó todo el proceso, pero sí el cierre, que fue determinante, y qué bueno que ya se aprobó. Pero hay una diferencia de lo que yo me acuerdo en 93, cuando 92, 93, que se aprueba el NAFTA, genera una ola de optimismo muy grande en México, y aunque el 94 fue un año políticamente muy complicado y llegamos a una crisis, el efecto posterior del NAFTA, los primeros 4 años, hasta que llegó la crisis de 2001, fue espectacular. México creció en esa época 6% anual, esos años. Ahora no percibo ese mismo optimismo de parte en general de los participantes de la economía en México. No es que estén oponiéndose al TEMEC, ni mucho menos, pero no lo perciben como este gran impulso económico que fue NAFTA. ¿Usted cómo percibe que esto va a tener impacto en los próximos años? No estamos esperando que nos haga crecer 6%, pero sí. ¿Qué tanto puede tener de impacto en los próximos años? Bueno, una razón por la que hay esa percepción, yo no comparto la percepción. Hay dudas sobre la economía, cuándo se va a reanudar el crecimiento, etcétera, la economía. En la política, pues tenemos un presidente muy popular que está haciendo cambios de fondo que evidentemente tienen que suscitar reacciones, ¿no? Anticuerpos de las partes que se ven afectadas por todo esto. Entonces hay mucha cosa por ese lado. Pero el tratado como tal, yo creo que hay un apoyo amplísimo y una percepción del empresariado de todos los sectores de que esto ayuda. Esto es algo muy importante. Yo creo que sí da confianza. El repunte del peso cuando se anunció, no lo dio ya era esperado, sí. Ya está descontado por los mercados. Lo importante fue lo del 10 de diciembre, cuando se cierra y se firma lo que yo llamo la negociación muy complicada y totalmente sin precedente, inusual, entre los demócratas, los republicanos y México. Nunca nos sentamos los tres a la mesa, pero es lo que era, ¿no? Es lo que era. USTR, el representante comercial, negociando con ellos y con nosotros, marcando límites, etcétera. El repunte del peso fue muy notable. El tratado sin duda va a dar una mayor confianza, una excelente base para el crecimiento. El crecimiento se tiene que montar sobre las nuevas bases que ha impuesto el presidente López Obrador. Una mayor, no es que continúe, sino aumenta la prudencia fiscal. Imprudencia fiscal ayuda al crecimiento, una forma fácil de crecer es soltar un poco el presupuesto, pero no queremos ir por ese lado, él no quiere, Arturo Herrera no quiere y por supuesto no debemos, pero sería una forma fácil de empezar a corregir las cosas en el corto plazo. Entonces, sobre esta base de un modelo económico que está cambiando, que está dando más apoyo, más prioridad, sin duda a la empresa, etcétera, pero al pobre, medidas de distribución, etcétera. En esta situación se tiene que retomar el paso, ya se está retomando el paso. Ayer estaba yo viendo cifras de seguridad, por ejemplo, que no es tema en el que yo deba meterme a discutir, pero que presentaba el presidente, creo que en la mañanera, no sé si ayer o antier, que claramente es una curva horriblemente creciente, que ahorita ya está dando la vuelta, ya está plana, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que van a ir creando confianza. El tratado en sí ha sido bienvenido por las fuerzas económicas, por los empresarios, y va a ser una excelente base para que así suceda. Subsecretario, en la parte final del año pasado hablamos mucho de todo lo que tenía que hacer México en lo laboral. ¿Qué otras tareas grandes de, vamos a decir, de carpintería legislativa, de trabajo, tiene que hacer México como consecuencia del TEMEC? ¿En qué otras áreas tenemos que poner atención? Pues ajustes grandes, en realidad laboral es el área importante, se está creando todo un nuevo mundo en lo interno y también en la relación. Un área en la que tenemos un déficit de legislación, es necesario legislar, es en biomedicinas. Ahí teníamos un gran peligro. No habíamos legislado, nosotros no tenemos legislación, son las medicinas que empiezan a surgir hace que será 15 años,
pero que son las punteras en tratamiento contra cáncer, Alzheimer, las medicinas más modernas, basadas en tejidos vivos, en virus. Y la protección que da México es sin base legal. Les aplica la misma que a las medicinas tradicionales químicas, 5 años de protección. Estados Unidos les da 12 años de protección. O sea, le da mucho más atención a la promoción de la investigación. Nosotros le damos más atención al consumo, porque son los genéricos, ¿verdad? Si la protección se acaba a los 5 años, entra el genérico, que es lo único que puede pagar la gente para pagar esas medicinas exóticas modernas. Bueno, pues lo que se había acordado era altísimo, era 10 años. Es el único punto del acuerdo original al que llegamos con el exsecretario Guajardo y Videgaray y yo acompañándolos en agosto de hace ya año y pico. Fue el único punto en el que yo expresé abiertamente mi desacuerdo, ¿no? Aparte de energéticos que cambiamos a fondo. Pero en este yo expresé mi desacuerdo, era muy alto, muy malo para los genéricos. Eso se remedia, desaparece el tema de los genéricos. Ahora ya es oportuno legislar en México. Fuera de esto, yo creo que la tarea fundamental, nada más para terminar eso, perdóname que me tome tiempo, Sí. lo fundamental no son tanto cambios legislativos, sino aprovechar el tratado. Política industrial, sentarse con los empresarios y decir, a ver, este sector que parece ser atractivo y posible para México, ¿qué necesitamos para ganar y no perder? En la automotriz se cambian unas reglas tremendamente nuevas, más duras, que van a traer mucha inversión a Norteamérica. ¿Cómo le hacemos para que sea México y no que México pierda? En acero lo mismo. Entonces tenemos que estar muy avispas, muy activos. ¿Qué pasa en el sector energético? ¿Existe esta visión de que el sector se tiene que abrir? El gobierno dice, no queremos abrir. ¿Cuál es la posición del tratado y qué es lo que hay que apostar en eso? El tratado no crea restricciones nuevas ni oportunidades nuevas en materia energética. El tratado lo que hace es, en materia de oportunidades de acceso y de operación, el tratamiento al inversionista extranjero y nacional, en materia de acceso y de operación, se respeta lo que decía el TPP. Todo esto es discreción del gobierno. El gobierno ha expresado la posición de que por lo menos por ahora se cierran las asignaciones de nuevos campos petroleros, etcétera. Se está buscando más el reforzamiento de Pemex con participación de la iniciativa privada en actividades con Pemex. Esa es la línea que está siguiendo. El tratado no cambia nada. Lo que el tratado hizo, sin cambiar las formas de operación y las cosas que puede hacer el gobierno y que debe hacer el gobierno, lo que hace es establecer en forma categórica y clara la soberanía del Estado sobre el energético, que ya está en la Constitución desde hace 103 años, pero que ahora está en la palabra firmada por tratado de Estados Unidos y de Canadá. Muy importante. Eso es lo que hace. Ahora, a partir de este momento, Jesús Seade se mantiene como subsecretario. Ah, claro. ¿Sí? Sí. ¿No se va a ningún lado? No. No se va a ningún lado. Se acaba esto, el presidente me ha pedido que siga yo muy activo con el TEMEX, siguen necesidades, etcétera. Hay mucho que estamos haciendo en la Secretaría. Yo nunca me he desligado, ¿no? de temas del trabajo con los consulados, tenemos 50 consulados y yo soy en realidad el que maneja esa maravillosísima orquesta. Trabajo muy cerca de ellos y ahora lo haremos aún más. El TEMEC ofrece oportunidades muy importantes en defensa de nuestros mexicanos en Estados Unidos, porque las obligaciones laborales que se crean van en 2 direcciones. Y los paneles que no existían y que ahora ya existen, lo que permitió el cambio, que no fue posible en 26 años, fue que ellos lo querían para poder armar casos laborales en México. Y se hace de una forma muy balanceada, muy correcta. Pero lo mismo se puede hacer en defensa de nuestros mexicanos allá, que pueden ser discriminados o trabajo forzado. Entonces hay muchas cosas que seguir haciendo desde la Secretaría. Bueno, pues esperemos tener buenas noticias en ese sentido y en otros más. Don Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, muchas felicidades. Este acuerdo no se hubiese llegado a él, no se hubiese firmado si no fuese por la habilidad y por su capacidad, sin duda alguna, y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.